imagino ayer, usted ha trabajado todo el día, ¿no? Ha esperado durante meses, me imagino, esta definición, ¿o no? Estaba, sí, era una definición que se esperaba, que de hecho, bueno, el expresidente había dicho, ¿no? Que cercano a esta fecha iba a tomar una decisión y finalmente lo hizo, nos levantó a todos temprano. La decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones. Pero voy a seguir defendiendo la libertad, la democracia y los valores que compartimos como siempre lo he hecho. Y lo haré siempre al lado de ustedes, con la seguridad de que los argentinos hemos madurado y no nos vamos a dejar pisotear más por el populismo. Confío mucho en el aprendizaje de estos años. Confío en que van a elegir a quien mejor nos represente y que esa persona va a contar con el apoyo de todos. Nunca más vamos a tener una marioneta como presidente. Bien, varias cuestiones, Pablo, como para analizar, ¿no? Llama a expandir la coalición opositora, ¿no? Cuando llama a expandirse, uno pensaría en quién. Expandirse hacia un sector del peronismo conservador, ir sumando más pichetos a la coalición, o expandirse hacia el gremlin que surgió de Juntos por el Cambio después del fracaso de su gobierno por ultraderecha con Javier Milei. Es una pregunta primero que surge. La segunda pregunta que surge es ¿por qué se bajó? ¿No? A todas luces, uno podría pensar que los estudios de opinión pública no lo favorecían, en virtud fundamentalmente de la gestión llevada adelante por su gobierno. Fue un gobierno, a juzgar por las mayorías, ni hablar lo que pensamos nosotros, claramente, que lo hemos manifestado en tiempo real, mientras ocurría, lo pernicioso que ha sido el gobierno de Mauricio Macri, pero a juzgar por las mayorías, por el comportamiento electoral que tuvo el gobierno de Macri en el año 2015, fue un gobierno desastroso. Fue el único gobierno casi de la región que no pudo reelegir y el primer presidente que después de la reforma del 94 que intenta una reelección y no lo puede, y ni siquiera pudo llegar a la instancia del balotaje. O sea, es más, si me apurás, perdió en las PASO en agosto del año 19, ¿no? Con un resultado casi taxativo. Decir la torpeza, para ser benévolo, política de Alberto Fernández, que le dio una sobrevida más en términos electorales, le dio la posibilidad de recortar electoralmente cuando estaba política y electoralmente Mauricio Macri al borde del knockout. Pero bueno, una torpeza que a todas luces pareciera ser que no fue tal, la de Alberto Fernández con Mauricio Macri, sino fue un acuerdo, ¿no? Claramente que fue sellado luego en ese episodio que a nosotros nos gusta poner mucho en relevancia, que es la famosa misa del 8 de diciembre del año 19, donde brindan con la bebida oficial del albertismo, que es la gaseosa de pomelo, en las inmediaciones de la Basílica de Luján. Lo cierto es que esto reordena la oposición, Pablo, ¿no? En la primera parte de tu lectura, incluso, Daniel, coinciden dentro de Juntos por el Cambio, puntualmente en el PRO, esta lectura, ¿no? De que Javier Milei es realmente un peligro para dentro de la coalición, por los votos que le roba, por el discurso. Y cuando hace mención a los liderazgos mesiánicos, ¿no? Exactamente. ¿Es para Milei o de rebotín para Cristina? Me parece que para Milei más, ¿no? Sin duda, y es la lectura interna que hicieron, tanto aquellos que lo suelen elogiar, que en su momento no eran muchos, ahora hay que decirlos, son más, pero bueno, por el poder de fuego que ha construido y el volumen político que ha construido en los últimos meses el expresidente, pero también aquellos que son sus detractores, ¿no? Viendo que en esta instancia del crecimiento liberal en la ciudad de Buenos Aires, pero también de a poco a nivel nacional, bueno, comienza a ser una preocupación realmente. Y con respecto a esto que decís vos también, ¿no? De cómo ha crecido después de la catastrófica derrota del 2019, en el que si bien perdió en las PASO y después, bueno, se fue tiempo antes o eso se anticipaba de las generales del 2019. Sí. Yo me encontré con un asesor muy importante en aquel momento del gobierno de Alberto Fernández y hoy el más importante, ¿no? Después te digo, voy a dar señas particulares,
tampoco es tan difícil, sí. Es del PJ Capital, ¿no? Me encontré de modo privado para conversar. La reunión me la organizó un amigo en común que es funcionario, y me dijo, si no hablamos de Macri, Macri desaparece. Porque eran las primeras semanas del gobierno, los primeros meses del gobierno, y a mí me llamaba la atención de que el gobierno no construía una narrativa alrededor de lo que fue la herencia del macrismo. Digamos, que no hablaba. Parecía como que el macrismo no existía y la figura de Macri estaba absolutamente oculta. Y en base a eso, Macri reconstruyó. Macri estaba al borde del knockout. Pero bueno, él se quedó calladito un año, fue reconstruyendo y fue ganando peso específico al interior de la coalición opositora, transformándose además en un primus inter pares, ¿no? Porque me parece que, después vamos a estar hablando con Roberto Varga, más adelante, parte de la negociación de esta decisión de Macri de declinar su candidatura presidencial forma parte de una negociación por las candidaturas con Rodríguez Larreta, y en particular por la candidatura de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Una especulación bastante cierta, pero ¿sabés qué? Incluso aquel volumen político del expresidente también se siente en las recorridas que hizo últimamente en el conurbano y en algunas provincias. No en todas, pero en algunas tuve la oportunidad de seguirlo y ver un poco cómo se mueve, cómo se desenvuelve en la población, cómo lo seguían los dirigentes, y la verdad que llamaba la atención. Quizás los números no le dan para ser un candidato potente y ganarle al peronismo, pero sí realmente sorprende, sobre todo para aquellos que tenemos una lectura por ahí crítica de lo que fue su gobierno, cómo se movía, cómo se desenvolvía, cómo de alguna forma no tuvo lo que en algún principio se esperaba de su círculo chico, que era insultos, ¿no? De alguna forma, para decirlo llanamente. Por el conurbano no podía caminar, Pablo, tampoco, ¿no? Es cierto, no podía caminar. Por los conurbanos no podía caminar. No podía, pero incluso también por ahí, está bien, quizás de manera más cuidada, pero estuvo en Lanús, en 3 de febrero, en La Plata. Todos territorios. Sí, todos territorios de amigos pro, exactamente. Garro, Grindetti, Valenzuela le garantizaron un santuario, ¿no? Pero se fue con el 40% de los votos, Macri. Exactamente, sí. Uno pensaba que con el deterioro del gobierno iba a crecer. Se comportó como un líder, y después utilizó todas las armas que tuvo a su mano como para disciplinar a su fuerza política. Pruebas al canto, la filtración de los chats, digamos. La sospecha número uno, ¿quién es el que utilizó el espionaje como herramienta de disciplinamiento interno? Mauricio. ¿Quién es el que tiene antecedentes en ese sentido? Mauricio, que decía, te escucho. El famoso bueno, lo ha hecho con los opositores, como ya lo sabemos, utilizando la estructura del Estado, dicho sea paso, crimen que quedó absolutamente impune. Y otra cosa, Macri, además, y esto es una cosa que ayer se comunicaba, los partidarios de Macri, y tienen razón, es un argumento muy bueno, no necesita fueros, porque los fueros de Macri son Comodoro Pi. Está a salvo en términos de cualquier tipo de investigación judicial, porque tiene todo el dispositivo judicial de Comodoro Pi, que está absolutamente intacto después de los casi 4 años de gobierno de Alberto Fernández, mejor dicho, más que intacto, han avanzado incluso, como se vio con la colonización del Consejo de la Magistratura, con la presidencia por parte de Rosati de la Corte Suprema. No solo que no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido durante el gobierno. Va a ser una de las grandes herencias que va a dejar a Alberto Fernández, el gran retroceso en términos institucionales y con respecto al tema del dispositivo judicial. Cuando dicen lo que pasa es que Macri no necesita fueros, claramente no necesita fueros, porque los fueros de Macri son Comodoro Pi. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Pichetto, alguien que llora por los rincones, claramente, porque quería que Macri sea presidente, lo manifestaba públicamente, porque íntimamente decía, ¿por qué no repetimos fórmula, no? La del 2019. Esto decía Miguel Ángel Pichetto. Preveía indudablemente una decisión de esta naturaleza, estuve el lunes a la tarde con él, había una expectativa todavía abierta, pero bueno, él ha decidido y yo respeto esa decisión, punto. Macri tenía una plusvalía sobre los demás candidatos. Me gusta la gente.
Plusvalía, qué palabrita. Palabra, evidentemente, la época que se juntaba con el marxista Axel Kicillof. Déjenme sumarle una última anécdota. Tenemos tiempo para desarrollar el tema, pero contalo, dale. Breve, simplemente. Sí. Digo, me junté hace poco con una persona muy, pero muy cercana de Mauricio Macri y me decía que pese a la decisión que tome hay algo que Macri no piensa hacer, que es olvidarse de aquellos que fueron sus detractores internos cuando le fue muy mal en las elecciones y hoy lo consideran muy bien, ¿no? Como para tener una lectura política de cómo se viene la interna. Que rencoroso. Memorioso me dijeron. Yo también fui por ese lado y me dijeron, no pierde la memoria de aquellos que le decían, no vengas al distrito, por favor no te aparezcas acá en el medio de una campaña electoral, y después, bueno, levantaban los teléfonos para hacer todo lo contrario. Yo tengo mis pirinchos del otro lado del Río Bravo, tengo mis fuentes en Juntos por el Cambio, y me contaron que el sábado fue en San Antonio de Areco el casamiento de María Eugenia Vidal con el comentarista deportivo Quique Sacco, y que el vínculo entre Macri y Horacio Rodríguez Larreta fue frío, distante entre ellos, por lo que vieron, por lo que observaron terceros que tuvieron la oportunidad de contármelo. Y el propio sábado se juntaron, y la especulación que hay es que negociaron Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta como para que Macri haga esta comunicación, haga este anuncio. ¿No fue por hidalguía? No, está claro que hubo negociaciones, y en particular las negociaciones que tienen que ver con lo que llaman algunos el maxi kiosco de la Ciudad de Buenos Aires, y yo lo llamaría el hipermercado, sí, porque es un gran negocio la administración de la ciudad más poderosa en términos económicos, con el ingreso per cápita más alto que tiene el país, que es la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí Mauricio quiere poner a uno de los suyos, ni más ni menos que al actual intendente de Vicente López, a su primo, con el que tuvo en algún momento una pésima relación, hay que decir, es una historia de idas y vueltas, la historia de Jorge y Mauricio como primos. Es más, en algún momento hasta le llegó a intervenir el partido, Mauricio a su primo Jorge Macri. Estamos hablando hace casi una década atrás o más, aún más. ¿Qué tenemos? Ya con la decisión de Macri de no participar del proceso electoral, y con la decisión de Cristina de no participar del proceso electoral, más allá de que eso se puede revertir, ¿no? Más allá de que eso se puede revertir, porque hay alrededor de la figura de Cristina un operativo clamor para que revierta esa decisión. Pero si se llegase a confirmar eso, estamos hablando de las personas más gravitantes de todo el sistema político argentino por fuera del proceso electoral por primera vez en 20 años. Si mi memoria no falla, ¿no? Del año 2003, cuando se presenta Néstor Kirchner, no se presentó Cristina, pero se presentó Néstor dentro del mismo espacio político, y en el año 2003 se presenta por primera vez Mauricio Macri para aspirar a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por Rodríguez Larreta en la fórmula, y termina siendo vencido en el balotaje por Aníbal Ibarra y Jorge Tellerman, ¿no? En aquel momento, si no me equivoco. Sí. Sí, fue Jorge Tellerman, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Cecilia Felgueras o Tellerman, no recuerdo quién había ido por la reelección, creo que fue Jorge Tellerman. Bueno, del 2003 hasta aparte, 20 años, que 20 años es una cantidad importante, ¿no, profesor? Para poder hacer un análisis. Mauricio Macri generó un partido político, de la nada, porque no es que se infiltró en el peronismo, o en el radicalismo, o en la UCD, y a partir de ahí construyó desde las bases. No, armó un partido político desde cero, donde trajo sectores conservadores del radicalismo, sectores conservadores del peronismo. Hizo alianzas, hizo muchas alianzas. Claramente, y produjo una novedad. Sí. Una novedad política. Vos sabés que no es la primera vez, que hoy es un actor político relevante en la Argentina, porque hay que decir, la Argentina tiene el principal partido de la oposición, ¿cuál es hoy? Sí, cambiemos. El PRO. Vos sabés que en el 2011 Macri hizo lo mismo, no le daban los números, porque en ese momento Cristina volaba en las encuestas, y Durán Barba le dijo, bajate porque contra una viuda no vas a poder, y se bajó. Hizo la misma maniobra que ahora, eso quiere decir que... La economía crecía al 8%, ¿no? Claro. ¿No?
La economía crecía al 8%, el salario real estaba explotado, había una situación también de conmoción social con respecto a la situación de Cristina, porque había perdido a Néstor Kirchner, estaba en la fiesta del Bicentenario, ¿no? Y eso produce el enorme triunfo electoral del 54% del año 2011. Pero quiero volver a poner relevancia, seguramente lo vamos a estar analizando en unos minutos con Pablo Ibáñez, que por primera vez no estarán en términos electorales, y pareciera ser que, no digo porque la bola de cristal no la tenemos, ¿no? Pero pareciera ser que es una decisión que puede ser sostenida en el tiempo, que tanto Macri como Cristina no participen de los procesos electorales de ahora en más. O sea, se inaugura de alguna manera, por lo menos en términos electorales, una nueva era. Yo creo que ambos siguen siendo muy gravitantes al interior, ni hablar el liderazgo que tiene Cristina dentro del kirchnerismo, y yo creo que el gran líder que tiene como mínimo el PRO es Mauricio Macri. Hay que ver cómo se define la candidatura, la candidatura presidencial del PRO. Claro, porque... ¿Qué pasa con Patricia Bullrich? ¿Qué pasa con Horacio Rodríguez Larreta? El que tiene información al respecto con mucha precisión. El sábado a la tarde me suena el teléfono, dring, 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 del otro lado de la línea, mi amigo Roberto Varga, y hola, ¿cómo anda, Robert? Bien, bien, muy bien. Arreglaron. ¿Quiénes arreglaron? Mauricio Horacio. Y el domingo se conoce esta decisión. El rumor, que la reunión del sábado, entre Mauricio y Horacio, que fue una reunión pública, pero habrían tenido otra serie de reuniones de modo privado, habrían logrado un acuerdo. Hay que ver cuál es el alcance de ese acuerdo. Pero, entre otras cosas, tiene que ver con como lo decíamos antes, la candidatura en la ciudad de Buenos Aires. La intención de Mauricio Macri es que el candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires sea su primo Jorge Macri. Sí, de lo que no se puede hablar es de una renovación generacional, porque si viene Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta, no estamos hablando de gente nueva en la política argentina. Absolutamente, no solo en la política argentina, sino en la historia argentina, porque deben ser de los dos personajes públicos de la historia argentina con más antecedentes históricos en su familia, ¿no? Exacto. Además que vienen de esos apellidos, detalle, ¿no? Son familias que vienen interviniendo en política. En el caso de Patricia Bullrich, hace más de 150 años. Bullrich, Luro, Pueyrredón. Bullrich, Luro y Pueyrredón. Bueno, vamos a saludar a un amigo de la casa, al querido Pablo Totó Ibáñez, que está en el territorio nacional. Querido Totó, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola amigo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿usted qué cuenta? Muy bien, acá andamos, activos, a pesar de estos días que no nos permiten descansos. Está muy bien. ¿Lo sorprendió la decisión de Mauricio de renunciar a su candidatura? Sí, uno imaginaba, digo, que no porque termine siendo candidato, sino porque uno entendía y veía que su principal herramienta para incidir en el dispositivo del PRO seguía siendo esa amenaza de su propia candidatura. Me parece que lo que hizo con este factor sorpresa fue un poco evitar que, o tratar de evitar, mejor dicho, que eso decante por imposibilidad y no por decisión. No sé si soy claro con eso. Es decir, es preferible decir, yo no quiero ser candidato en pos de, antes de tener que llegar a mayo, todo esté muy armado y se sostenga la imposibilidad numérica, matemática de él ser candidato. Por lo tanto, me parece que buscó esa variable. Hay algo que define de alguna manera a las dos figuras más relevantes del sistema político, que son Cristina y Mauricio, más allá de las justificaciones o no, o de la cuestión moral, que ambos tienen un alto nivel de rechazo, ¿no? Uh-huh. Sí. Macri, yo ayer veía algunas encuestas y Macri tiene en general un rechazo más acentuado, más alto. En el no lo votaría,
que hay como una grieta con Macri que es casi 7-3 negativo. Cristina tiene ese número un poco más bajo. También sí es cierto que los dos son números muy sólidos de negatividad, y tomando esa variable, si queremos hacer una especie de lectura en espejo, uno también podría entender que en esta decisión de Macri existe esa decisión de tratar de mover, jugar con el factor de la sorpresa, por lo menos de la oportunidad. Yo ayer contaba que, por lo menos la información que yo tengo, ni Larreta ni Bullrich sabían que iba a ser... Se corta un poco, Pablo. Iba... Tenemos una dificultad para escuchar. A publicar el video de su fiesta. ¿Se me corta? Ahora te escuchamos, a ver. Sí, no, y decía que en un momento de la fiesta de casamiento de María Eugenia Vidal, Macri, según me cuentan a mí del entorno del expresidente, le contó que el día domingo iba a informar esta decisión de no ser candidato. Lo que me resulta más paradójico y de alguna manera malicioso más que paradójico es que el sábado por la noche también estuvo con Larreta en ese casamiento. De hecho, estuvieron sentados en el mismo living, Macri con su pareja, Larreta con su pareja, Hernán Lacunza con su pareja y Carolina Stanley con Federico Salvay, que es su pareja. Estuvieron compartiendo toda la noche, no hubo ninguna información. Sé de otros dirigentes, como por ejemplo Cristian Ritondo, que también estuvo en la fiesta, estuvo hablando con él y no hubo ninguna pista de que se iba a ocurrir. Pero el viernes por la mañana estuvo con Larreta. El sábado, antes de la fiesta, tuvo otro contacto con Larreta, es decir, con Larreta estuvo en 3 ocasiones durante las 36 horas antes de la difusión del video y nunca le dijo nada. De hecho, por lo menos el viernes le dijo que su decisión respecto a la candidatura recién se la iba a dar a conocer en el mes de mayo. Cuando se vieron, de hecho, el sábado, cuando hablaron el sábado, ya estaba producido el video, ya estaba hecho el video, que lo hicieron Hernán Iglesias Cilia y otro grupo ahí del equipo de Macri. Ya estaba confeccionado, ya estaba filmado, ya estaba todo listo. El video se grabó el día viernes. El sábado ya estaba, por lo menos. Yo hablé ayer con gente que estuvo trabajando, pregunté y si no me equivoco me dijeron que lo habían grabado el sábado, pero puede ser que lo hayan grabado el viernes. Sé que para el sábado cuando se vieron ya estaba grabado el video, me refiero. Mira, justo acá. Pero bueno, ese es el detalle que tengo yo respecto al secretismo, que me parece que jugó en esa variable como una carta de Macri. Pablo, y del otro lado del Río Bravo, ¿qué impacto tiene en el frente de todos? Cristina anunció que no va a ser candidata, más allá del operativo clamor que hay alrededor de su figura. Puede que lo revierta, puede ser que sea candidata a senadora, no lo sabemos, pero por lo pronto lo que sí sabemos es que públicamente sostuvo, no en una oportunidad sino 2 veces, que no iba a ser candidata o que no iba a presentarse. ¿Qué pasa alrededor de la figura por caso del presidente Alberto Fernández? Ayer, Dani, se produjo un fenómeno que me parece que hay que leerlo en clave de incomunicación en la cima del frente de todos, porque Alberto Fernández estaba en Santo Domingo, en República Dominicana, con la cumbre iberoamericana. Trascendió que había analizado la bajada de Macri en clave espejo con Cristina, como que esa bajada debía producir un fenómeno dentro del frente de todos respecto a que Cristina debía definitivamente correrse de escena. Eso generó al rato una reacción desde el cristinismo que yo creo que si no hubiese ocurrido eso, yo creo que prácticamente no hubiese existido una
una posición tan unívoca como salió en un momento de la tarde el cristinismo a explicar sobre la bajada, diciendo que lo de Macri no tenía nada que ver con una épica de reivindicación, que no se bajaba a ningún lado, simplemente se bajaba porque no le daban los números, y lo comparaban con la bajada de Carlos Menem en el balotaje del 2003, lo comparaban con eso, como si no le dan los números. No es que se baja porque no quiere ser o porque considera que tiene que darle la oportunidad a otros, se baja porque no puede ser. Pero eso para mí fue como el ropaje para decir lo otro. ¿Y lo otro qué era? Que Alberto Fernández debía usar el episodio de Mauricio Macri para él mismo bajar su candidatura y permitir que el Frente de Todos se ordene. ¿Por qué lo digo? Esta segunda parte, según yo percibo por lo que voy charlando, es producto de lo que emerge de lo que dice Alberto Fernández allá, o de lo que se dice que Alberto Fernández dijo en Santo Domingo. Después por la tarde, cuando llega a Nueva York, la versión que parte de la comitiva de Alberto Fernández es que no hubo ninguna referencia de ese tipo. De hecho, como que la traducción posterior es: lo de Macri, lo único que impacta en el Frente de Todos, no impacta en el Frente Interno, lo único que impacta es que desaparece enfrente el peor candidato de ellos, sería la definición, como diciendo, o sea, el peor de ellos, que el que peor medía de ellos, bueno, ya no está más en el menú, por lo tanto desaparece eso. Pero hubo, por eso digo, me parece que tiene que ver con un poco de, no con un teléfono descompuesto, sino con un teléfono definitivamente roto, y como muchas veces, forzadas o no, las versiones que trascienden generan tensiones de este tipo. Entonces, haciendo esa salvedad, sí es cierto, aunque sea por una reacción u otra, se empieza a consolidar eso que en algún momento hablamos, Dani, de que finalmente aparezca la herramienta de la PASO como una instancia de resolución, y que inevitablemente uno entiende en esa PASO no debería estar Alberto Fernández, y tampoco estaría, como vos repasabas el dato, Cristina Fernández de Kirchner. Lo que pasó en estos últimos 72 horas pre-Macri me parece que termina de consolidar esta idea de que de a poco Alberto Fernández empieza a salir, a autoexcluirse de esa conversación, diciendo: la prioridad no es mi candidatura, sino la prioridad es que el Frente de Todos sea competitivo, yo quiero colaborar con eso, quiero garantizar que haya democratización en el espacio, que haya, dar las garantías para que haya pasos para todos, no es lo mío o no es la mía. Creo que es una aceptación de naturaleza también matemática cuando uno dice eso respecto a las encuestas. Pero está latente detrás algo que quizá estalló, en algún momento lo charlamos, pero quizá estalló como episodio público de mayor malestar, que fue en aquel acto de Plaza de Mayo en noviembre del 2021, donde Alberto Fernández dice en un acto donde había esencialmente sindicalismo y organizaciones sociales. El 17 de noviembre del 21. Exactamente. Aquella frase: pasos para todos. ¿Qué era lo que se leía a la Paso para Todos? El primer concejal. Es sacarle la lapicera a Cristina. Exactamente. Que aquello, yo recuerdo ese episodio particular como el principio del fin. Como un episodio que puso en tensión pública algo que no venía ocurriendo. Porque si bien esa herramienta podía ocurrir y podía decantar de esa manera, funcionó en público como un desafío, como diciendo, más allá de cómo, bueno, puedas tomar, era esta traducción que hacemos nosotros: el dedo, la lapicera, la decisión de Cristina. Y cuando Máximo Kirchner dice el otro día: devuélvanle a Cristina el poder para diseñar la estrategia electoral, de alguna manera también puede leerse como: denle a Cristina el superpoder para decir si hay una lista, dos listas, qué pasa en Provincia de Buenos Aires, quién es el quién es el candidato a vice y demás. Entonces subyace ese planteo. Sí entiendo que por la propia dinámica que se va dando, y esto también es muy cambiante, sobre todo en el Frente de Todos, y entendiendo que faltan todavía 90 días para el cierre de listas,
que empieza a decantar esta idea de, bueno, posiblemente, incluso desde el punto de vista competitivo, nos sirva más tener una PASO, entendiendo sobre todo que no hay ningún candidato per se que sea un gran candidato. Si lo tuvieses, si hubiese un candidato con más diferencia notable que los demás, sin sacando a Cristina, que ya hablabas vos de las observaciones también sobre la instancia del balotaje, eso podría ordenarse, pero al no existir una figura descollante por sobre lo demás, posiblemente podría ocurrir algo que nunca ocurrió, que sea utilizar la herramienta de la PASO como una herramienta para potenciar el espacio. Pablo, un abrazo muy grande. Saludos, un abrazo. Pablo Ibáñez, ustedes lo pueden leer en el diario AR, también lo pueden ver en la señal C5N y lo pueden escuchar, por cierto, en Truco Gallo, el podcast que hacemos junto a él y junto a Alfredo Cuchu Zayat. Estamos aquí hasta el mediodía, esto siempre soy. Me gusta la gente. Me gusta la gente.